Hoy tenemos una masterclass, un tema que es muy importante para cualquier tipo de analista, que es los sesgos que nos pueden afectar cuando hacemos análisis. Y para ello contamos con la participación de Hugo Zunzarren. Hugo es experto en materia de inteligencia corporativa, inteligencia competitiva e inteligencia económica. De hecho, veréis que muchas de las diapositivas que presenta habla de analista en inteligencia, pero también es profesor aparte del máster de analista profesional de inteligencia, del de analista estratégico y prospectiva, donde dirige, donde se ocupa de la asignatura de análisis estratégico. También tiene varios cursos en técnicas y métodos de análisis de inteligencia, todos disponibles en LISA. En el ámbito académico, la formación de Hugo es en gestión estratégica de la información, inteligencia económica en la Escuela de Guerra Económica, máster en evidencias digitales y lucha contra el cibercrimen por la UAM, director de seguridad de la Rey Juan Carlos, máster en gestión comercial y marketing de SIC, diplomado en traducción económica y relaciones internacionales del Ministerio de Defensa Francia y el CFIAR de Estrasburgo. Por tanto, es una persona sumamente cualificada para hablar del tema. La primera cuestión sería, explicar esta cuestión del hecho. Mira, ya va a empezar a poner las diapositivas. Solo quería hacer la previa en el sentido de que el hecho de que muchas de las diapositivas hablen de analista de inteligencia, aunque el máster aquí es de prospectiva, no tiene mayor importancia porque tanto la prospectiva como la inteligencia en el fondo son actividades muy parecidas, ¿eh? Las dos buscan generar conocimiento para fines específicos. En el caso de la inteligencia, responder a demandas de información, de conocimiento, para tomar decisiones. En el caso de la prospectiva, para saber más de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Ujú, efectivamente. Por tanto, quizás. Sí, dime. No, que te iba a pedir que, ¿cómo definirías tú a un analista con esta salvedad de que tú vienes más de inteligencia y yo vengo más de prospectiva, y un poco cuáles crees que son las habilidades que un analista necesita para su trabajo? La verdad es que la prospectiva trabaja con inteligencia, es decir, para poder tener el control sobre ese tema y poder detectar todo lo que la prospectiva necesita, es decir, actores, variables, drivers, necesita de un procedimiento de inteligencia previo que valide, ¿no? Que valide la posición de las variables y la fuerza de las variables dentro del sistema y a la vez que detecte a los actores, detecte los objetivos por actor y sobre todo evalúe la capacidad que tiene cada actor de alcanzar su objetivo o la voluntad que tiene, ¿no? Entonces ahí hay un análisis, hay un proceso de análisis previo que es muy importante. Y entonces ahí es cuando nos llevamos a lo que es un analista. Un analista es todo el mundo porque mi hija que tiene 10 años, cuando quiere saber si el fuego está caliente, para no dejar nada de plástico en algo que está caliente porque se funde, lo que hace primero es poner la mano, ¿no? Pues lo que está buscando información en esa mano. Entonces, para luego saber si puede colocar o no puede colocar el tupper de plástico encima. En realidad, ¿con esto qué quiere decir? ¿Quién es analista? Todo el mundo es analista. Todo el mundo es analista, todo el mundo toma decisiones en base a información. Por tanto, los sesgos que afectan a analistas son los sesgos que afectan a todo el mundo. Y pues de ahí vamos a lo que veremos al final, ¿no? Que estos sesgos usados maliciosamente, y es un poco el objetivo también que se persigue con este webinar, sirven para hacer cosas tan malignas, ¿no? Sobre todo para quien las perpetra en contra de alguien, como guerra cognitiva, psyops y acciones de desestabilización. Al final de este webinar abordaremos un poco cómo se pueden utilizar de forma maliciosa. ¿Y por qué lo vamos a abordar? Porque una de las filosofías que tenemos en LISA es hacer del mundo un lugar más seguro. Para hacer un lugar más seguro, el conocimiento es clave. El conocimiento de qué es lo que nos pueden hacer
para hacernos mal, hacernos ser maliciosos contra nosotros, nos permite a nosotros poder navegar mejor en este mundo tan proceloso y tan complicado, y esa es la filosofía de Lisa, ¿no? Un mundo más seguro. Por eso creo que al final del todo veremos, no solamente tenemos que, como analistas, saber cuáles son nuestros sesgos y cuáles son los sesgos de la fuente de información que estamos evaluando, sino cómo se pueden utilizar contra nosotros. Muy bien, pues ya yendo, digamos, aceptando la premisa de que todos somos en mayor o menor medida analistas, ¿cuál crees que son las habilidades que necesita un analista, vamos a decir, profesional, ¿no? Que se dedica profesionalmente al análisis? Pues un analista, a ver, un momentito, que voy hacia atrás para... Eh, Analista de inteligencia, cuando ya es un profesional de la inteligencia, que además puede ser un profesional de la inteligencia para la perspectiva, ¿vale? También puede ser un analista de inteligencia para la estrategia, o un analista de ciberinteligencia para la ciberseguridad. La verdad es que los analistas hay de muchas maneras, y analistas de inteligencia son solo un tipo de todos ellos. A fin de cuentas, analistas simplemente... Inteligencia es dar la información correcta a la persona correcta en el momento correcto para que tome la decisión correcta. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Prácticamente una gran cantidad de personas coincidirían con ese perfil. Pero ya, hablando ya de cosas más concretas, un profesional, ¿no? Sería pues una persona que es responsable de detectar la información adecuada en las fuentes, validando las fuentes, encontrando las fuentes que son las que le permiten sacar las mejores conclusiones, las tendrá que analizar para detectar si hay una fiabilidad de la fuente, una fiabilidad de la información. Con esa información que será simplemente pertinente, encontrar la que es relevante, y no se va a dedicar a hacer un resumen de toda esa información, sino que se va a poner, y esa es la clave un poco de lo que sea esta inteligencia, se va a poner en los pies de quien necesita que le dé la información, se va a poner en los zapatos de esa persona, va a entender cuál es el paradigma de esa persona, es decir, va a tener el criterio de pertinencia adecuado para que la información que le va a dar sirve para tomar decisiones. No se concibe inteligencia si no hay una acción. No hacer nada es también una acción, ¿vale? Y de esta manera, el key de la cuestión de un analista de inteligencia es que ahorra el coste de análisis a quien le solicita el producto de inteligencia. Si no le ahorras el coste de análisis, no has hecho bien tu trabajo, por lo menos desde mi filosofía. Y con todo lo anterior nos va a permitir anticipar las amenazas y sobre todo ser rápidos en el aprovechamiento de la oportunidad. El analista de inteligencia también trabaja siempre con un criterio. No es, o sea, un analista de inteligencia da información, pero da información rápido, información antes que los demás. El criterio de tiempo, el criterio de la velocidad a la hora de dar la información es crucial, porque una información dada tarde no sirve para nada. Por tanto, aprovechar una oportunidad, siendo el último de todos los competidores en aprovecharla, también te hace ser, bueno, pues mucho menos eficaz, ¿no? Por tanto, el criterio de tiempo también tiene su aspecto. El analista de inteligencia tiene que ser multifacético, tiene que ser capaz de entender y como decíamos, ponerse en los zapatos del cliente, del peticionario, de la información, y este puede ser de cualquier tipología, de cualquier índole. Por tanto, esa versatilidad a la hora de entender cuáles son las necesidades y qué es lo que realmente necesita quien solicita un producto de inteligencia es importante, ¿no? Por eso, porque una analista de inteligencia puede servir lo mismo para energía eólica, como militar, como marketing, como ciberseguridad, cualquier tipo de índole. Luego, claro, obviamente hay que especializarse en cada uno de los aspectos, pero la base metodológica y sobre todo yo diría que lo importante de la analista no es que tenga una especialización muy importante, o sea, en algo concreto. Yo creo que un analista es una forma de pensar, es cuestionarse todo, estar siempre preguntándose qué es lo que he visto, por qué lo he visto, qué es lo que no he visto, por qué no lo he visto, y si es suficiente lo que he visto, tanto a nivel de cantidad como de calidad, como para emitir un juicio, o sea, o emitir una recomendación o emitir un informe que permita a alguien tomar una decisión. Es eso, estar siempre pensando en, ¿y si no es suficiente? ¿Y qué falta? ¿Y qué falta? ¿Y si falta, por qué falta? Y, ¿vale? Y eso, ir continuamente al proceso de inteligencia para resolver esos gaps de inteligencia que conlleva técnicamente para poder estar siempre seguro de lo que se está diciendo.
partimos de la base, obviamente, de que no sabemos nada. Un analista todos los días tiene todo por descubrir y todos los días descubre la manera de dejar de no saber. Y eso es un analista. Eso es un analista. Muy bien. ¿Quieres desgranar un poco las Sí, habilidades? claro. Por tanto, como decíamos en un inicio, el analista, en lo que a mí, en mi humilde opinión, eh, se basa sobre todo en una forma de pensar. Por tanto, tiene que tener un pensamiento crítico analítico importante. Tiene que entender cómo son los procesos analíticos, cómo funciona la mente, cómo funciona tu mente, cómo funciona la mente de los demás. Tiene que ser capaz de sintetizar lo que ha dicho en una forma inteligible por quien necesita la información. Por tanto, tiene que hacer, yo diría que casi un perfil de la persona que va a recibir tu información, porque es responsabilidad suya que quien va a recibir la inteligencia lo entienda. O sea, no es la responsabilidad de entender no es el receptor, está en el emisor. Por tanto, dos cosas que hay que poner énfasis en que quien necesita entender lo entienda y que lo entienda a tiempo, porque volvemos a lo mismo. Quien lo entiende tarde, pues no sirve. Si lo entiende mal, no sirve. Pero son dos cosas tan importantes, ¿no? Entonces, hay unas habilidades de comunicación muy importantes en las cuales pues podríamos malograr todo un trabajo previo de forma, bueno, pues no ser cuidadoso en esa comunicación, esa forma de sintetizar. Por eso el cuidado a la hora de explicar las cosas de una manera unívoca, de manejar el idioma con fluidez y con criterio y con rigor, es importante no utilizar palabras baúl, porque si utilizas palabras baúl generas duda, si generas duda generas inacción, si generas inacción pierdes tiempo o puedes provocar errores. Por tanto, eh, expresarse con criterio, expresarse con claridad, expresarse con rigor, diciendo exactamente lo que hay que decir con las palabras exclusivas para poderlo decir de una manera unívoca, es otro de los criterios importantes para un analista de inteligencia. ¿Y cuáles son, a tu juicio, los principales retos que afrontan los analistas hoy día? Pues la verdad es que estamos en un entorno buca y la verdad es que yo añadiría un entorno buca más H, es decir, es volátil, incierto, etcétera, etcétera, pero además es interconectado. Un constante cambio, una evolución que hay que entender. Los analistas de inteligencia, al final, de todos los tipos, o sea, que van a para que alguien tome una decisión, para tomarlas ellos mismos, me da lo mismo, siempre se van a encontrar en un entorno en ebullición, grandes cantidades de información que tienen que entender, que tienen que analizar, se tiene que extraer de todo ello lo que es importante, lo relevante, estar continuamente actualizado para siempre decir la mejor información y además ser suficientemente asertivos como para que si ayer mi proceso de análisis era un proceso X y era riguroso y con la información de ayer concluí A y hoy tengo una información adicional que me hace concluir B, no pasa nada. Hay un cierto miedo, yo lo he visto muy a menudo en analistas, que como ayer dijeron A, pues hoy tienen tendencia a decir A. Aunque hay una información que diga B, bueno, pues no pasa nada. El hecho de que yo dijera A no hace que hoy no tenga que decir B. Mi criterio, mi rigor a la hora de decir las cosas, no hace que, o sea, me obliga a ser sincero, a ser humilde, ayer dije A, hoy digo B. No tienen, ayer dije una cosa y digo otra, pero es que mi proceso de inteligencia de ayer es tan bueno como el de hoy. Lo que pasa es que hoy tengo una información más o 5 informaciones más. Por tanto, soy asertivo, no tengo miedo de asumir que ayer dije A y que hoy digo B y lo puedo explicar, ¿no? Entonces ahí está uno de los desafíos importantes del rol, esa asertividad y ese criterio que nos tenemos que adoptar porque nos escudamos en el procedimiento, en el proceso, en el método. Al final, la inteligencia como es un proceso de obtención de la información y de actualizada en todo momento y nos tenemos que escudar en lo que sabemos que hacer y cómo lo hacemos, ¿no? Y lo dicho, asertividad porque podemos ser asertivos. Vale, solo para los alumnos del máster de analista estratégico prospectivo, recordar que nosotros, más que el concepto buca, hablamos de tiempos posnormales, pero en realidad son cuestiones muy parecidas. Hugo, ¿qué te parece si entramos en materia? ¿Cómo podemos definir qué es un sesgo? Pues un sesgo cognitivo diría yo, que es como
como los teclados, ¿no? Cuando están preconfigurados y le damos a, pues tenemos una cosa que se hace automáticamente, ¿no? Que se ejecuta una macro, pues es una macro que tenemos nosotros ya preconfigurada en nuestro cerebro que nos permite actuar rápido. No olvidemos que todo esto viene de cuando vivíamos en un entorno buca, no, sin H, ¿vale? Pero que había mamut, había dientes estables y había que ser rápido. Entonces, no teníamos tiempo para andarnos con historias y teníamos que tomar decisiones rápidamente. Entonces, estos sesgos son patrones, son macros, en realidad, que directamente ante una acción A, pues genera una acción B, ante una información A, genera un acto B rápidamente y entonces, pues nos influye en la forma de pensar porque bifurca la capacidad de análisis, bifurca esa capacidad de análisis porque directamente no vamos a activar el córtex prefrontal y vamos a ir directamente al grano que es luchar o huir, ¿vale? Y entonces, claro, ahí, en este caso, ya no hace falta todo eso. Eh, Necesitamos tener una pausa que nuestro cerebro no tiene. Como ya he explicado en alguna webinar anterior, nuestro cerebro está pensado para creer, es decir, vemos una información, la comparamos con lo que nuestra memoria sí coincide, creemos. Para no creer hace falta un proceso adicional, que es que una parte del cerebro genere una sensación de disgusto. Eso es un proceso adicional que es costoso tanto en energía como en tiempo, tanto evolutivamente es menos eficaz. Si hubiéramos tenido un mamut, nos habría aplastado, porque hemos tardado en decidir, pero lo que es más costoso y menos evolutivo aún es el pausar nuestro juicio. Es decir, hasta mejor información no tomo ninguna decisión sobre si luchar o huir, ¿vale? No tengo suficiente información como para saber nada y entonces espero a mejor información. Evolutivamente, obviamente, es peor. Por eso nuestro cerebro no está pensado para eso. Porque para hacer eso, adicionalmente a no creer, que es el proceso anterior que he comentado, el siguiente proceso es no creer, no hace falta además que haya unas neuronas inhibitorias que generen esta pausa, ¿no? Entonces es otro proceso adicional, más tiempo y más energía, aún evolutivamente peor. Pero eso es lo que se nos pide ahora. Es lo que se nos pide ahora para tener, y eso se le suele llamar análisis crítico, esa capacidad de esperar, ¿no? A tener mejor información. Como decía, nuestro cerebro no está pensado para ello y por tanto padecemos nuestros sesgos cognitivos, pero tenemos que luchar contra ellos porque lo que se pide ahora no es luchar o huir de entrada, sino muchas veces pausar nuestro juicio. El ejemplo más claro es el sesgo de confirmación, que es una tendencia a buscar y valorar más información cuando esta confirma nuestras creencias, ¿vale? Y soslayar todas las demás. Pues esto es muy habitual, ¿no? Quedarse con lo que te conviene y desechar todo lo demás. Esto, bueno, pues entonces nos estaríamos quedando con solamente una parte de la foto. Ah, creo que tienes algún ejemplo más, ¿no? Sí, sí, bueno, he puesto un ejemplo prácticamente en todas las diapositivas. Eh, Básicamente lo que viene a querer decir es que nosotros entender nuestros sesgos es importante porque tenemos que saber cuándo debemos pausar nuestra opinión, cuándo tenemos suficiente información para saber si la que tenemos nos permite interpretar como Dios manda en función de la necesidad que nos ha expresado nuestro peticionario de inteligencia. Y sobre todo tenemos que saber cuáles son nuestros sesgos, ¿no? Pues, obviamente cada uno tiene los suyos. Nosotros en el curso de prospectiva los damos todos. Tenemos más de 200 sesgos catalogados en diferentes categorías para poder trabajarlos luego. Cuando yo era analista de inteligencia militar me los sabía todos al dedillo. Me los sabía todos. Y tenía identificados cuáles eran los que más me influenciaban a mí, porque era obligatorio saber en todo momento qué supuesto clave no estoy evaluando bien, cómo he rellenado los huecos sin tener información, pues son cosas que me van a impedir dar un buen análisis, ¿no? Entonces, conocer mis sesgos es importante, conocer los sesgos de la fuente de la que estoy sacando la información también. Ahí, por ejemplo, tendríamos lo que es por ejemplo, el sesgo de disponibilidad, que es, bueno, pues un error a la hora de evaluar la probabilidad de eventos basados porque nos hemos basado en ejemplos
que vienen fácilmente a la mente, ¿vale? Hay una heurística de disponibilidad que nos permite, que nos hace evaluar lo que ya sabemos mejor que lo que no sabemos, ¿vale? Entonces esto nos distorsiona porque al final lo que estamos dando más valor a algo que ya tenemos en mente y ya está en nuestro disco duro más que en lo que realmente necesitaríamos. Muy bien. En- sí, Creo que antes de pasar a ámbitos concretos tenías otro más, ¿no? El sesgo de atribución. Exacto. sí, sí, claro. Como decía yo, en cada uno de los de las cosas que estamos hablando, vamos a hablar, he intentado, he hecho el esfuerzo, bueno, no sé si lo he conseguido, la verdad, pero he intentado poner para cada afirmación un sesgo que puede ir correlacionado, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo nos podría impactar en cada caso. El impacto en los riesgos de toma de decisiones, pues, eh, como decía, nos puede llevar a decisiones erróneas, básicamente porque estamos influidos por nuestro propio cerebro en todo momento y tenemos, como decía, que saber en todo caso, en todo momento, para siempre, aunque no nos convenga. Es que existen metodologías que nos van a permitir saber si nuestra capacidad de análisis está siendo la correcta, si nos estamos basando en suficiente información, en buena información, si nos estamos fiando demasiado del marco o no estamos teniendo en cuenta el marco de la información, el autor y su sesgo, de la información que estamos analizando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahí tendremos que tener nuestras propias, existen, ¿no? Diferentes metodologías, como el análisis del marco, el análisis del autor, lo que es el Admiralty Code, etcétera, etcétera, que nos va a permitir justamente tener estas capacidades, ¿no? ¿Cómo diría yo? Esas evidencias de que tenemos que pausar nuestro juicio para tener mejor información. Un ejemplo en este caso sería el sesgo de atribución, que es una tendencia a atribuir causas internas a comportamientos de los demás y causas externas a los propios, ¿vale? Es decir, pues cuando la gente supone que un comportamiento de una persona es porque es así, ¿vale? Y eso, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de la competencia y queremos decidir cuál va a ser cuál va a ser su acción, si yo hago esto, entonces, ¿qué va a hacer él? Es puramente prospectivo, en perspectiva se hace mucho, pues es muy habitual que digamos, no, es que va a hacer esto porque él es así, pero no es así. A lo mejor tiene una circunstancia puntual eh, que le hace ser así, por ejemplo. Y la inversa, o sea, yo soy capaz de determinar que yo tengo ejemplos, o sea, tengo acciones, hago acciones que no son debidas a cómo yo soy, sino a las circunstancias en las que estoy. Por ejemplo, una persona muy introvertida en una mesa de negociación, si se coloca en el centro, pues va a ser una persona que a los ojos de la gente de los sectores extremos parecerá como más extrovertida, pero es introvertida. Lo que pasa es que está en el centro y tiene que distribuye la información. Eso le hace ser mucho más, a los ojos de los demás, mucho más extrovertido, porque tiene que distribuir la información, tiene que dar pie a unos, dar pie a otros, mediar entre unos y mediar entre otros, y lo hace ser, da la sensación de que es mucho más extrovertido de lo que realmente es. Eso es un sesgo de atribución, un error que denomina error causal de atribución. Y es simplemente porque la situación en la que está le hace tener que ser de una manera. Entonces, hay que tener siempre en cuenta estos aspectos para en todo momento evaluar tanto las razones internas, es decir, la persona es así, como las externas. Se encuentra en una situación que le hace ser así. ¿Vale? Eso es otra de las cosas, todos los errores que, por ejemplo, son capitales, son importantísimos a la hora de hacer un competitor profile como Dios manda, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta las circunstancias, pues, por ejemplo, una nueva normativa, un ciberataque que de pronto le hace entrar en barrera al competidor y reaccionar o sobre reaccionar, o si no tenemos en cuenta y atribuimos esa acción a una razón interna, estaremos fallando en las reacciones siguientes, porque las estaremos evaluando en función de esta acción y será un error completo. Vale, un comentario antes que tenemos ya un par de preguntas, las voy a ir recopilando y al final de la sesión Sí, las responderemos. Y ahora tú nos quieres hablar en sectores específicos, ¿no? Como guerra económica y diplomacia económica. claro, claro. Al final, como analistas nos vamos a enfrentar a diferentes ámbitos, ¿vale? Y los ámbitos en los que tenemos que tener muy en cuenta los sesgos, y voy a hablar de guerra económica básicamente porque
Se habla muy a menudo de guerra económica y los analistas de inteligencia son muy buenos en guerra económica. Pero es que yo quiero quitar hierro al término guerra económica. Guerra económica se refiere simplemente a la competencia agresiva entre actores económicos. Y agresivo quiere decir que dos jugadores van a por el mismo balón, ¿vale? Es decir, yo tengo un producto y competencia tiene otro producto que es similar al mío y yo quiero que el cliente me compre a mí antes que a él. Si eso ocurre, pasa que hay una competencia, ¿vale? Por eso, pero y es agresivo, porque si le compran a él, nos fastidia a mí. Yo quiero que me compren a mí, no a él. Pero a él le pasa lo mismo, que si me compran a mí, le fastidia. Por tanto, no es, hay una agresión, hay una agresividad, hay una, sí, porque queremos ambas cosas lo mismo, y eso es conflicto, ¿vale? Claro, hay un conflicto, son dos jugadores con un solo valor. Y eso es el problema. Entonces, esto es guerra económica, ¿vale? El análisis de qué tiene él, qué tengo yo, cuál es mi posicionamiento, cuál es el suyo y cómo es el conflicto y cómo vamos a solucionar ese conflicto. Esto es lo que es guerra económica. No, guerra económica se suele entender como agresión por defecto, ¿no? Tener un competidor de pronto que se vuelve loco y que en vez de empleados lo que tienen son infantes de marina que se dedican a ir de cabeza por los tiros de ametralladora de los demás. No es así. La guerra económica es un análisis que te permite entender cómo vas a llevar el conflicto ante, ante una acción, la competencia, o cómo vas a adelantarte a la reacción que tendrá la competencia respecto de algo que hagas tú. Y ahí decidirás cuáles son tus reglas de enfrentamiento, si vas a cooperar, si vas a competir, si vas a competir, si vas a evitar. ¿Vale? Pero eso siempre en base a análisis. Pero eso es lo que es la guerra económica. La guerra económica a lo mejor habría que quitarle lo que es guerra, ¿no? Sino que habría que hablar de relaciones conflictivas económicas. Pero es lo mismo. En realidad es lo mismo, ¿vale? Yo en este caso, en lo que es el concepto de guerra económica, que insisto, no se debe entender como tal, podríamos encontrar sesgos, como por ejemplo los sesgos de autoridad, que es una tendencia a valorar más la información porque la dice una persona con bata o con un doctorado o con no sé qué, que otra persona que sí lo sabe, ¿no? Porque ahí tendríamos, pues, se trabaja, esto como veremos más adelante, en operaciones psicológicas se trabaja mucho, y luego los sesgos de retrospectiva, por ejemplo, ¿vale? Que es una tendencia a ver eventos pasados como más predecibles de lo que realmente fueron. Esto, por ejemplo, en análisis de marca y en desestabilización mediática se ve mucho, se denomina retrodictividad de la percepción. Y esto es lo que hace que las personas crean que ya sabían algo que en realidad no, ¿vale? Por ejemplo, cuando dijeron, pues mira, fíjate, este señor era así, era asado, y quién lo hubiera creído. Entonces, ya no, yo ya veía que había algo raro. ¿Vale? Eso se llama retroactividad, la percepción. Y eso es que pasa el sesgo de retrospectiva. Esto hace por ejemplo, para acciones de estabilización, eh, quien es desestabilizado jure y perjure que ya sabía algo, cuando en realidad no, y además permita que se active lo que se llama la disonancia cognitiva, que además permite que cambie la actitud respecto de ese cambio. Por tanto, en lo que es HIOPS y lo que es guerra cognitiva, es oro molido, ¿vale? El residuo de retrospectiva. Muy bien. Luego también, sí. No, no, era para darte un respiro, pero tienes, tienes muchas diapositivas preparadas y no quiero Muy interrumpir. bien, perfecto. Pues entonces continúo. En cuanto a lo que es la guerra económica, pues nosotros siempre vamos a hablar de lo que son la evolución de actores, las fuerzas, drivers y demás, por llevarlo a lo que es el terreno prospectivo y los objetivos de análisis económico. Entonces, nosotros como analistas de inteligencia siempre vamos a intentar basarnos, ¿no? En lo que se llama el landscape analysis, el estado de situación. Si lo habláramos en términos de ciberseguridad, sería superficie de ataque, es mismo perro con distinto collar, mismo concepto con diferente palabra, no hay, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, al final, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues detectar actores, detectar objetivos, detectar relaciones entre actores y objetivos, y entender cómo todo esto se entrelaza en un instante T para luego hacer una proyección, que eso sería la prospectiva, ¿vale? Sería lo que es posterior a todo eso y hacer eh, entender de cómo será el futuro de la decisión presente, ¿vale? Sería lo que es a nivel prospectivo. Entonces, ¿qué sesgos nos podríamos encontrar en ese momento? Pues el sesgo de autosuficiencia.
que es la creencia de que uno es menos susceptible a los sesgos colectivos de los demás, es decir, nos afectan menos, pero que realmente no. Entonces, ¿cuál es el impacto? Pues tener una sobreconfianza en nuestra propia evaluación y decisiones. Esto, el sesgo de autosuficiencia, es letal en un análisis, porque siempre vamos a suponer que hemos detectado los sesgos de los demás y no y que hemos detectado nuestros propios sesgos. Y si llegamos a ese convencimiento, el error de apreciación es subsiguiente. ¿Sabes? Lo siguiente que va a pasar será un error de apreciación. Por tanto, diría que el sesgo de autosuficiencia es uno de los peores sesgos que puede haber a la hora de elaborar un landscape analysis. En cuanto, bueno, lo que es la diplomacia económica y las relaciones internacionales, es otro de los ámbitos en donde nosotros podemos encontrar sin ningún tipo de problema como analistas, ¿vale? ¿Y por qué es importante en este aspecto y por qué lo he puesto de manifiesto y lo he puesto en relieve? Porque al fin de cuentas, la diplomacia económica es una herramienta de influencia y de cooperación. Y el ámbito de la influencia es un ámbito en donde los sesgos pueden ser uno de los peores amigos que tenemos, ¿no? La diplomacia económica usa herramientas de influencia en las relaciones internacionales, sabiendo que las relaciones internacionales es un ámbito en donde los actores no tienen amigos, no hay, no hay derechos, no se considera, no hay ética en las relaciones internacionales, lo que hay son necesidades y líneas duras, líneas rojas. Entonces, eh, trabajar la influencia en relaciones internacionales nos permite elaborar estrategias, pero hay que tener muy claro que sesgos nos pueden influenciar en ese caso. Y en este caso he puesto uno de ellos, como uno de los que más podría ser, más letal podría ser, sin que esto sea óbice para que los otros no sean importantes. Sino que, bueno, para que esto pueda servir para esta diapositiva, el sesgo de autoservicio, en donde pues atribuiremos éxitos a factores internos, un poco como anteriormente ya hemos hablado, y los sacamos a factores externos para dar una explicación de por qué se ha conseguido o no se ha conseguido algo, ¿vale? Entonces ese impacto eh, realmente nos va a llevar a tener una visión distorsionada, una percepción distorsionada de la efectividad real y de las razones de las estrategias, de los éxitos y los fracasos de las estrategias diplomáticas. Y ya, pues siguiendo, pues tendríamos, para poder abordar lo que es la interrelación entre economía y política exterior, pues ambas, obviamente, como decía, pues, las relaciones internacionales están estrechamente relacionadas y tenemos que entender también lo mismo que son las percepciones, por tanto, a nivel político, cómo se interrelacionan con la economía y la política exterior, las relaciones internacionales. Por tanto, estamos hablando de percepciones de nuevo. Y al tener que evaluar percepciones de nuevo, tener que evaluar capacidades de los actores en este ámbito, es decir, lo que pueden hacer y lo que querrían hacer, porque hay que evaluar siempre estas dos variables. Es decir, un actor no es libre, no tiene un grado de libertad absoluto. Puede hacer ciertas cosas y quiere hacer ciertas cosas. Estas cosas son las que tenemos que poner encima de la mesa. Eso es lo que se llama la comprensión de la interrelación, ¿vale? Como aspecto fundamental para el análisis de inteligencia y para poder ponderar la reacción plausible de un actor X, ¿vale? Entonces ahí cuando tenemos que colocar, en función de los grados de libertad, tanto a nivel psicológico como a nivel estructural, lo que hará un actor A en función de un hecho B. Y ahí, por ejemplo, uno de los sesgos que podríamos tener en cuenta y que deberíamos tener en cuenta son los sesgos de grupo, que son la tendencia a favorecer a los miembros de nuestro propio grupo sobre los otros grupos, y esto tiene un impacto que nos hace tener una visión distinta y por tanto cerrada, o un sesgo en sí mismo, de las relaciones internacionales. Yo creo que Trump está ayudando a que este sesgo se vea de una manera mucho más clara últimamente. Es un fenómeno, nos hace entender nuestros propios sesgos de una forma maravillosa. Gracias a él, este webinar es mucho más eficaz. Muy bien, posteriormente tendríamos que hablar de la resolución de los conflictos mediante la diplomacia económica o todos los aspectos en donde tendremos que hablar de análisis y también de evaluación y detección de sesgos,
como decíamos, porque hay que resolver conflictos internacionales. De nuevo, volvemos a nuestro buen amigo Trump, que nos está facilitando la comprensión de esto, porque al final, pues, que nos está poniendo, nos hace entender las cosas con dolor, y eso es una excelente forma de entender las cosas. Entonces, aunque sea dura, es así. Entonces, eh, el análisis de los incentivos económicos, pues para poder entender en los status quo, eso es una cosa que en perspectiva se entiende muy bien. Y por ejemplo, cuando en el máster se ve lo que es el MACTOR, el Smith-Robertson, ese tipo de metodologías se entiende muy bien, ¿no? Es decir, la querencia que los actores, no porque quieran, sino porque es lo único que pueden hacer es llegar a un acuerdo, porque son actores con un mismo objetivo, objetivos opuestos, pero mismas fuerzas, salvo que decidan una destrucción mutua asegurada, lo único que pueden hacer es llegar a un acuerdo. Entonces, ahí es, por eso las metodologías de perspectiva y de la metodología de inteligencia en sí es lo que intenta mitigar al máximo los sesgos, porque al final estas metodologías, como permiten manejar la información y estructurar la información para hacer visibles ciertos aspectos y son distintas en función de cada técnica, es decir, cada técnica maneja y retuerce, por decirlo de alguna manera, la información de ciertas formas, de manera que se hacen visibles ciertos aspectos, ¿no? Y esos aspectos son aquellos que nos permiten ver una misma realidad de diferentes enfoques. Estos enfoques están exentos, en teoría, y excepto bien, de sesgo, o exentos o suficientemente exentos, ¿vale? Entonces, esto nos permite entender eh, cuáles serán las estrategias que habrá que A y B le van a elegir, cómo será la mejor paz y la mejor cooperación, y por tanto, cuál es la mejor estrategia para prevenir y mitigar conflictos si no nos interesan, obviamente. Vuelvo a lo que hemos dicho antes de guerra económica y de la elección de la siguiente mejor acción para nosotros. Ahí es donde tendríamos que tener en cuenta, como por ejemplo, y insisto, sin hacer, sin evitar todos los anteriores, por ejemplo, el sesgo de estereotipo. Es una generalización sobre un grupo de personas basada en características percibidas. Tiene que ser, es como una especie de efecto halo, pero sobre un grupo, ¿vale? Y entonces esto en la resolución de conflictos en diplomacia es letal también, ¿vale? El impacto puede ser llevarnos a evaluaciones injustas y a prejuicios y a dar valor a ciertas informaciones antes que otras. Aquí el que está haciendo también una masterclass es el vicepresidente americano con su apreciación de los chinos como campesinos, que está haciendo maravillas para la Bueno, diplomacia. sí, sí, Hugo, he visto que tú distingues entre inteligencia e investigación. sí. ¿Puedes elaborar un poco este aspecto? Por supuesto, muchas veces analistas de inteligencia, ¿por qué puse esto en este webinar? Me pareció relevante porque los analistas de inteligencia pueden acabar haciendo investigación, pueden acabar trabajando para empresas de seguridad privada, obviamente, pero hay que tener en cuenta que el analista de inteligencia lo que intenta es prevenir el futuro, adelantarse al futuro, manejar todas las variables para adelantarse a ellas. Pero muchas veces se acaban encontrando, se ven impelidos a hacer cosas como due diligence o enhanced due diligence, es decir, explicar para que alguien tome una decisión si un actor es de fiar o no es de fiar en función de una due diligence reputacional, una due diligence económica, una due diligence lo que sea. Lo que pasa es que la investigación difiere mucho de lo que es la investigación, la análisis de inteligencia. La investigación se centra en recopilar información y analizar información que también tiene que ser relevante, tiene que ser validada, se cumple con muchos criterios que son comunes, pero lo que pasa es que la inteligencia se enfoca en interpretar la información para adaptarla al futuro y la investigación hace exactamente lo mismo para explicar el pasado. Entonces, no es exactamente lo mismo. Ahí, evidentemente, somos muy buenos también los analistas de inteligencia haciendo eso, porque tenemos en cuenta todos los aspectos y las interrelaciones para dar una explicación forense a algo pasado, ¿vale? Pero no es el objetivo real de un analista de inteligencia, ¿vale? Aunque, insisto, lo hacemos muy bien. Hay, por ejemplo, todos los sesgos que podría ser interesante tener en cuenta, esto sin olvidar ninguno de los anteriores, es el sesgo de homogeneidad del ectogrupo. Es una percepción de que los miembros de otros grupos son más similares entre sí que los miembros de nuestro propio grupo. Y esto nos lleva a, de nuevo, evaluaciones injustas y a prejuicios.
¿Qué es lo que pasa también en investigación de inteligencia? Pues la investigación de inteligencia tiene diferentes, como decía, orientaciones temporales y técnicas analíticas, ¿vale? Uno es forense, el otro es prospectivo, preventivo, descriptivo, y el otro es simplemente descriptivo para encontrar relaciones y autorías. La investigación es más retrospectiva y, es decir, explica el pasado y, como decía, la inteligencia explica el futuro o intenta adelantarse al futuro, ¿vale? Es decir, nosotros en la inteligencia, como el futuro aún no ha venido, y el, infuto- y el, inf- y el futuro puede ser de mil maneras, vamos a listar las mil maneras que puede ser el futuro. Y eso es uno de los pasos previos de la perspectiva. Entonces, son técnicas distintas, pero como decía antes, pues somos muy válidos para hacer ambos aspectos, ¿no? Del análisis, eh, sin olvidar que pues, son ámbitos temporales completamente distintos. Entonces, otro de los ejemplos que podríamos utilizar es esa atribución fundamental, que es la tendencia a sobreestimar las causas internas y subestimar las causas externas en el comportamiento de los demás. Otra vez lo mismo, ¿vale? Insisto, me encantaría que un analista de inteligencia, bueno, para empezar, hubiera un grado de analista de inteligencia, cosa que aún no está ocurriendo, como sí que ocurre en otros países de Europa, en donde hay 3 años o 4 años o 5 años para mm, pormenorizadamente ir vertical a vertical de inteligencia y sacando a los alumnos como analistas avesados en cualquiera de estas verticales. Ahora mismo no tenemos esa capacidad. Tenemos máster generalistas en donde, bueno, pues podemos tocar más o menos con más o menos profundidad diferentes cosas, pero al final es solamente un máster. No da tiempo de abordarlo todo, ¿no? Entonces, en este caso, es importante conocer todo muy bien, cada uno de los sesgos, para saber exactamente en cada uno de los aspectos qué nos podría impactar, ¿vale? Siempre vamos a intentar encontrar el comportamiento de los demás. Por eso, un excelente analista, ya que no nos podemos formar en un grado, sería, y esto es un brindis al sol, ¿eh? Pero esto, sería idílico que fuera así, pero me encantaría que fuera economista, psicólogo e ingeniero industrial. Ese sería para mí o ingeniero de telecomunicaciones o ingeniero informático, es decir, que sea capaz de manejarse con tecnología, pero que tenga un conocimiento del humano, para poder predecir la economía, ¿vale? O para entender, o que la economía cómo influencia el comportamiento humano y viceversa, ¿vale? Eso sería para mí, entender las razones de por qué una acción económica, efectos psicológicos de una relación económica, sería para mí lo más fantástico. De hecho, a mis analistas siempre les doy, si vienen de psicología, les doy aspectos económicos, pero de economía les doy aspectos psicológicos, porque al final deben manejarse con ambos. Hugo, solo un comentario, que creo que Sí, igual hemos sido excesivamente ambiciosos en la materia a cubrir. sí, muy Nos bien, quedaría un 15-20 minutos para dar tiempo, muy que bien, ya tenemos bastantes preguntas y algunas muy, son muy interesantes. muy bien. Pues entonces me voy a dar un poquito de prisa y voy a ir directamente a lo que es el final de lo que es el pensamiento analítico. No me voy a extender mucho. El pensamiento analítico tiene, bueno, me gustaría abordar que tiene diferentes fases, ¿no? Y que hay que conocerlas todas, a la hora bueno, y los tipos de pensamiento analítico, es decir, pensamiento aductivo, deductivo, inductivo, ¿vale? Seres conscientes de en qué momento tenemos que utilizar cada uno de ellos para saber qué sesgos vamos a activar en cada uno de ellos, eh, ser capaces de autorregularse. O sea, esto que estoy diciendo ahora es una de las facetas del analista avezado que lleva ya mucho tiempo haciéndolo. Es como ese jefe de cocina que ha pelado muchas patatas y que ha fregado muchos platos, ¿vale? Y que sabe exactamente cómo tiene que saber una salsa. Bueno, pues es la autorregulación cognitiva, en donde el analista es capaz de saber exactamente si está diciendo algo con sesgo o sin sesgo, qué sesgo, cuánto de sesgo, y si está basándose en suficiente información adecuada o no adecuada, ¿vale? Suficiente como para poder decir, o recomendar o dar una fiabilidad a un hecho que vendrá. Por eso hablamos de inteligencia y no de investigación, ¿vale? Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta: conocer, como decía, nuestros propios sesgos, los sesgos de la fuente,
saber en todo momento cuánto de erróneo, cuánto de no erróneo estamos siendo a la hora de emitir nuestros juicios. Y bueno, aquí tenemos uno que me encanta a mí personalmente, porque es el sesgo de efecto Barnum, que es, bueno, pues que nos lleva muchas veces, esto es lo del el sesgo del horóscopo, ¿no? Que cuando dicen, eres guapo, gustas a la gente y lo sabes. Y dices, claro, claro, sí, eso es el efecto Barnum, ¿vale? ¿Cómo lo Eso, sabes, no? claro, voy a poner estudio. Es el efecto Barnum o el efecto Forer, ¿no? Pues y eso, por eso los horóscopos siempre cuadran con todo el mundo, porque al final nos dicen cosas suficientemente vagas, eso nada más, nos dicen cosas, ¿cómo diría yo? Hipótesis de alta probabilidad, pues como por ejemplo, estás teniendo unos días complicados. Si yo pregunto a las 80 y pico personas que están aquí, 99 personas que están escuchándonos ahora mismo, ¿cuántos me dirán, yo no he tenido ningún problema en la última semana y no me cuadra esa hipótesis, no cuadra esa afirmación? Que por favor levante la mano y me diga, no, yo he tenido una semana perfecta. Seguro que no, seguro que no. Por eso funciona, porque al final son hipótesis de alta probabilidad que cuadran con prácticamente todo el mundo. Y eso nos sirven luego, como veremos más adelante, para hacer cosas como lectura en frío o lectura en caliente, para saber, para empezar a perfilar, es lo que hacen los mentalistas, ese tipo de personas, ¿vale? Y para saber exactamente, pues decimos, bueno, pues has tenido un problema últimamente y entonces dices que sí, y has sido con una persona cercana a tu familia y entonces dices que sí, y entonces van cerrando, esa es la lectura en frío, ¿vale? Y bueno, básicamente para ir rápido, bueno, pues las responsabilidades de los analistas, pues como decía, tenemos la responsabilidad de recopilar, analizar e interpretar, pero sobre todo me voy a centrar en la responsabilidad de ser rápido en la toma en el análisis, no obviar, porque es la clave del éxito, el factor tiempo. Trabajamos todo el tiempo y no trabajamos toda la información tarda y nos sirve, y sobre todo en la comprensión, ¿vale? La comprensión, tenemos que ser rigurosos en que quien nos tiene que entender nos entienda. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar de este como Pigmalión, que con las expectativas altas o bajas que influyen significativamente en el rendimiento real. Y esto hace, pues, bueno, hay efecto Mateo y ese tipo de efectos, ¿vale? Que nos sirven, pues, que afectan el desarrollo profesional, porque son basados en percepciones previas que luego lo que hacen es que se cristalizan en algo real, ¿vale? Entonces, el efecto Pygmalion hace que lo que creemos acabe ocurriendo. ¿Qué otras cosas tendríamos que hablar sobre los perfiles de analista y el organigrama? Pues, cómo se debe estructurar un departamento de inteligencia, eh, sería más específico en el proceso. Insisto que la inteligencia es un proceso, como la perspectiva es un proceso, y tenemos que tener roles y responsabilidades definidos y saber exactamente cuál es nuestro criterio de pertinencia en todo momento. Para ello tenemos que tener claro también cuál es nuestro alcance, cuál es nuestro scope y sobre todo cuáles son nuestros tesoros que nos podrían impedir trabajar como Dios manda. Ejemplos de sesgos que podríamos ver en los diferentes cursos que hay en LISA: el sesgo de anclaje, que es lo que ocurre cuando las personas dependen demasiado de la primera información que reciben, eso se llama un ancla. A partir de ahí estarán orientados por esa percepción. Cuando yo estaba en el ejército, nos impedían, cuando llegamos a una zona de conflicto, nos impedían ver las noticias o leer la prensa, porque no querían que hubiera anclas, no querían pues, cuando eres un martillo, todo te pasen clavos. Entonces, para evitarnos esto, nos impedían hacer esto, ¿vale? En fin, los sesgos de aversión a la pérdida, me gustaría ir directamente a lo que es el final, porque yo quiero hablar sobre todo de la secuencia de sesgos, que son lo que ahora mismo podemos trabajar para hacer ataques a la reputación, desestabilización mediática, guerra cognitiva y operaciones psicológicas. Entonces, serían, por ejemplo, la secuencia de sesgos. Y entre ellas está la apofenia, que es un tipo de sesgo, que es un sesgo cognitivo que lleva a un individuo a atribuir un significado particular a hechos banales y le da una relación entre sí, ¿vale? Porque aparezcan dos hechos consecutivos en el tiempo, no tienen por qué tener una relación. Este es, por ejemplo, uno de los sesgos que a mí me aquejaban en su momento mucho. Yo creía o tenía tendencia a creer que todo tenía una relación. Si yo veía una información por la mañana y había una información un poquito más tarde, siempre tenía tendencia, lo primero que hacía era validar o no validar si tenía una relación. Esto ya estaba perdiendo el tiempo. Pues
las personas con apospenia creen que pueden notar la aparición anormalmente alta de patrones en conjuntos de datos aleatorios. Esto es un problema, ¿vale? Porque se pierde tiempo determinado que no existen patrones, ¿vale? Por eso es tan importante conocer las técnicas. Se puede superar con métodos estructurados como ACH o Quadrant Crunching. Método analítico que obliga a ser sistemático y ya no tenemos creencias en patrones ni nada similar. Y por tanto podríamos hablar de lo que son las falacias, que son razonamientos que parecen lógicos y correctos, pero que en realidad son engañosos y erróneos, ¿vale? Y estas falacias son, podríamos decir, sesgos concatenados que se utilizan a menudo para persuadir o manipular. Y ahora es cuando yo voy al análisis que tenía preparado, que me gustaría explicar, que son, pues, por ejemplo, en este documento que estoy preparando sobre análisis, pues aquí tenemos, por ejemplo, me gustaría abordar esto, ¿vale? He cogido todos los sesgos, he cogido todas las falacias y las he intentado descubrir cómo se podrían utilizar para hacer tanto guerra cognitiva como estabilización, como Sayo, ¿vale? Entonces voy a ver aquí, entonces falacias más sesgos igual a guerra cognitiva más Sayo, ¿vale? Y el primero, este razonamiento panglosiano. Voy a poner un par de ejemplos y ya procedemos a las preguntas, daremos por concluido el webinar, ¿vale? Que espero que haya sido interesante. Entonces, el razonamiento panglosiano es un tipo de falacia lógica que implica razonar a la inversa. Es decir, partir de un resultado, situación actual, y asumir que todo ha ocurrido necesariamente para llegar a ese estado, descartando otras posibles explicaciones o causas. Entonces, es una clave de razonamiento que disfraza lo contingente como necesario, refuerza narrativas, reduce el pensamiento crítico, cosa que no queremos, y justifica, pero quien lo hace lo provoca, ¿vale? Por eso tiene mucho que ver con guerra cognitiva y con fallos, ¿vale? Y justifica respectivamente decisiones erróneas o manipuladoras. Entonces, por Bueno, ejemplo, sí, sí, la historia se ha explicado así durante muchos años, como si los hechos que sucedieron solo había la opción de que sucedieran y estaban predestinados a suceder, ¿no? Colón estaba predestinado a encontrar América, Napoleón tenía que perder Waterloo, etcétera, etcétera. efectivamente, y aún se sigue sufriendo este tipo de sufriendo porque al final, son falacias, son razonamientos erróneos. Por tanto, poder detectarlos nos permite, insisto, ser libres de detectar que nos están intentando manipular. E incluso puede que esa persona ni siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo, pero nosotros tenemos que tener el análisis suficiente, la capacidad analítica suficiente como para darnos cuenta de que estamos sufriendo las consecuencias de un argumento panglosiano. Entonces, sirve para distraer y desviar, sirve para hacer guerra cognitiva. A ver, voy a ir, por ejemplo, a ejemplos más concretos que he listado, por ejemplo, para Psyop. Pues, por ejemplo, una operación de influencia extranjera afecta a documentos comprometedores de un gobierno occidental y cuando se descubre el impacto social que genera protestas y polarización, se argumenta en redes y medios afines que si estos documentos han generado tal reacción era porque el sistema ya estaba corrupto y era inevitable. Si a alguien le suena, que levante la mano, ¿vale? ¿Qué más podríamos ver? Pues siguiente técnica. Pues, por ejemplo, el non sequitur. El non sequitur es una falacia lógica que consiste en sacar una conclusión que no cierre lógicamente las premisas, ¿vale? Un razonamiento que suele ser utilizado en ataques de estabilización, guerra cognitiva y operaciones psicológicas. Voy de nuevo a los ejemplos. Por ejemplo, si realmente eres una persona inteligente, apoyarás esta medida. Además, aquí hay un anclaje importante. Por eso, como se puede utilizar muy bien con un anclaje, a esto le he añadido, por ejemplo, lo que es la acción de etiquetado condicional, que es otra técnica, es una técnica de retórica que se utiliza mucho en propaganda, coaching y manipulación, donde se aplica una etiqueta valorativa o identitaria solo si, y esto es lo importante, el interlocutor actúa de una cierta manera, ¿vale? Entonces, si tú haces la dupla con todo lo anterior, tenemos aquí, por ejemplo, que pues para reforzar estereotipos y prejuicios, a nivel de desinformación, pues afirmar que el 100% de los ganadores habrán probado suerte, así que si juegas, ganas. Hombre, todo el que gana ha probado suerte. Y lo que no cuentan es cuánta gente ha probado suerte y no ha ganado, ¿vale? Eso no lo cuentan, ¿vale? Si utilizas, por ejemplo, ejemplos de cómo, pues por ejemplo, aquí
Si criticas nuestra política de inmigración, entonces no te importan los derechos humanos. Por ejemplo, ¿vale? Esto es estábamos utilizando todas la secuencia completa. Entonces, Yo por me ejemplo, estaba acordando de una de las afirmaciones de Trump, ¿no? Que si votaban a Kamala en 3 días se iba a provocar una caída del Dow Jones terrible y que si lo votaban a él en 3 días se iba a abrir una época de prosperidad sin precedentes. claro, pues lo mismo. Ahí está. Cuando le añadimos el etiquetado condicional, es aún más maravilloso, porque, por Sí, ejemplo, para guerra cognitiva, si de verdad te preocupa la seguridad de tu país, entonces debes apoyar la vigilancia masiva, sí, ¿vale? sí. O el rearme que se está promocionando ahora en Europa, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? O si no, pues aquí toda la secuencia completa, pues bueno, si utilizamos el razonamiento panglosiano, el no sequitur y el etiquetado condicional, tendríamos el siguiente ejemplo. Pues si el régimen cayó, es porque el pueblo lo deseaba y era inevitable. Por tanto, este nuevo orden es legítimo y si estás en contra, entonces no respetas la voluntad de tu pueblo, la voluntad del pueblo. Por aquí tenemos panglosiano, no sequitur y la etiqueta. Sí, sí. Para guerra cognitiva, pues el golpe de Estado era inevitable, todo el mundo lo veía venir, así que la intervención externa no fue injerencia, sino una ayuda natural solicitada a los aliados naturales. Si te opones a esto, estás en contra de la libertad de tu pueblo. Pues lo mismo, panglosiano, no sequitur y etiqueta. Y el efecto final buscado, que es una cosa que se hace mucho en la influencia estratégica, pues, ¿qué es lo que se busca con esa secuencia? Pues en este caso, reencuadrar las operaciones clandestinas como procesos legítimos y deseados por la población. A ver si te pillan, puedes tener una forma de salir del atolladero. Y así Ahora, sucesivamente. además, las redes sociales han creado unas enormes, no sé, pistas de aterrizaje, autopistas para canalizar este tipo y de una manera que puede ser vista incluso como sin tener malicia, ¿no? Claro, efectivamente, yo creo que ponen por ahí los tiros. Es lo que se llama los idiotas útiles, ¿no? Que son gente que se utiliza de pronto porque tiene el perfil adecuado y de pronto se activa como agente de influencia a su pesar. O sea, y es que además, como tienen todas las características de un idiota útil, ni siquiera sabes que lo está haciendo y entonces por eso pasan por debajo del radar porque son perfectamente creíbles, ¿vale? Claro. Bueno, y así he hecho diferentes metodologías, bueno, al final, cómo analizar cómo puede ser el efecto final buscado de cada secuencia. Esto es un trabajo que he empezado, ¿eh? O sea, simplemente lo he enseñado Que nos aquí, pues están preguntando si lo tienes publicado, pero aún es un work in progress, ¿no? sí, sí, de las 35 técnicas que tengo listadas, creo que he trabajado sobre las 5 primeras. O sea, que esto es un trabajo que me llevará tiempo. Por ejemplo, ahora mismo lo siguiente será la falacia del francotirador tejano, pues cuando haga ejemplos y una secuencia completa de Pavlosiano non sequitur, el etiquetado más tal, tal, pues lo iré añadiendo y cuando esté terminado, pues veré qué hago, si lo publico o me lo quedo, o qué hago, lo tiro. No No, sé qué. hombre, no. Yo creo que lo debes publicar y que además que Elisa le debe dar la difusión adecuada para que las personas que nos siguen tengan la oportunidad de leerte porque parece sumamente interesante. Tenemos un montón de preguntas, pero no me resisto a hacer una que está implícita en varias. ¿Cuál sería la causa de los sesgos? ¿Qué es lo que provoca que surjan los sesgos y que seamos vulnerables a ellos? Yo pienso que es una configuración del cerebro. Está basada es una configuración inevitable del cerebro. O sea, es una macro que tenemos grabada a fuego en nuestro cerebro y que por desgracia, o por suerte, en su momento era por suerte y ahora es por desgracia, nos impele a hacer ciertas cosas de una cierta manera y no de otra. Mira, me gusta que digas esto porque mi teoría es que a mí me gusta diferenciar entre cerebro y mente, ¿no? El cerebro sería más el hardware y la mente el software, pero el cerebro, su directriz principal es el ahorro de energía, ¿no? El cerebro ocupa un 5% de la masa de un cuerpo, pero consume el 20 o más de la energía que requiere un cuerpo. Entonces siempre está buscando estrategias para consumir menos energía. Además, se ha descubierto que son unos pequeños organismos, no, perdón, orgánulos que hay en el cerebro. Los sesgos, en el fondo, son maneras convincentes de pensar menos.
ahorran de pensar porque creemos, porque queremos creer, porque nos gusta por lo que sea, y a eso al cerebro ya le está bien, ¿no? Prefiere arriesgarse al error que al sobrecalentamiento. Claro, efectivamente, sí. Pantalla azul, que no. Vale, mira, te voy a ir pasando algunas preguntas que han salido. La primera es Sí. de Carlos FC, que yo creo que debe ser portugués o brasileño por la manera como escribe y voy a intentar a ver si lo leo correctamente. Cuando el producto de inteligencia es la necesidad de crear otro producto de inteligencia sobre otro tema o sobre la necesidad de usar la perspectiva, ¿se crea una necesidad de inteligencia para nuestras fuentes antes de presentar el informe? Es, sí, obviamente, porque claro, lo que pasa es que esa secuencia son dos proyectos distintos. O sea, son un proyecto en donde que acaba recomendando la creación de un segundo y el segundo tendrá todas las características de un producto nuevo, que no debería basarse en lo anterior. Por tanto, tendrá su propio proceso de inteligencia, plan director, directiva y sus propios ámbitos y sus propios sesgos asociados y preguntas clave de inteligencia y validación de supuestos clave y técnicas adecuadas. Es decir, es un... Yo creo que también lo que nos está preguntando es si hay la posibilidad de caer en un bucle infinito en que para crear inteligencia se autojustifique ad eternum, ¿no? Pero yo creo que en realidad el principal cliente de la inteligencia es la inteligencia. O sea, dentro de ese proceso, la mejor retroalimentación sobre qué es lo nuevo más pertinente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pongámosle a esta frase todas las comillas adecuadas, es la propia inteligencia. Es decir, empezamos con una directiva de proyecto, pero la realidad nos va llevando y modelando las nuevas preguntas de inteligencia en función de cómo evoluciona la realidad. No podemos anclarnos, no podemos tener un plan director de inteligencia en mármol, porque si no, No des ideas. A ver, Laura Rodríguez ha hecho varias, pero las dos primeras son, cuando un analista tiene que reinterpretar información contradictoria, ¿cómo influye la disonancia cognitiva en esa reinterpretación y cómo afecta a la hora de detección temprana de señales débiles? Inmediatamente ha hecho otra, que qué sesgos afecta más a cada fase del ciclo de inteligencia. Esta igual la has respondido ya un poco en tu explicación, pero bueno, Sí. si quieres añadir algo. Pues sobre la primera, y hemos llegado al punto de que ya hemos cambiado, ya la se ha activado la disonancia cognitiva. Por ejemplo, ya hemos tomado una actitud que no habríamos tenido todo en cuenta y ahora tenemos que cambiar la actitud porque eh, padecemos la disonancia cognitiva, ahí va a ser realmente complicado y hay que ser muy, muy buen analista y ser muy, muy, muy consciente de cuál ha sido el proceso que ha pasado, ¿vale? Y que se ha activado y que la disonancia cognitiva ha generado una nueva percepción que es una nueva actitud, ¿vale? Entonces eso es realmente uno de los peores escenarios que hay. Creo que simplemente saber que eso es posible y detectarlo, creo que ya es una buena manera de evitarlo. Pero la posibilidad de evitarlo o de detectarlo, en este caso, porque yo creo que la detección es lo que permite evitarlo, es realmente complicado, sí. Sí, sí. Pero espero que un analista avezado y que comprende en qué consiste y los riesgos del análisis sea capaz de hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Marco Pinciroli nos pregunta, cuando hay incertidumbre estadística ante un análisis prospectivo, como puede ser en economía y finanzas, como sucede en estos momentos donde los antecedentes comparativos son escasos, igual que los datos, ¿ante qué sesgos nos exponemos? Uy, hay una gran cantidad de ellos. No sé, no podría decir uno porque la correlación espuria, la prueba anecdótica. La prueba anecdótica en este caso, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? Es decir, tomar un evento como algo probatorio, por ejemplo. Ese me inquietaría. Ese me inquietaría, por ejemplo. Vale, muy bien. Ah, de
Eider Álvarez, en ambientes muy polarizados y en entornos tan dinámicos, con cambios muy rápidos y con tanta incertidumbre, ¿cómo nos ponemos en la calle del centro y no tomar partida por uno de los datos? Pues metodología. Metodología dice, esto, la respuesta es técnica de análisis. Ver la realidad desde las diferentes perspectivas que permite cada una de las técnicas de análisis, planificar muy bien la secuencia analítica para que la salida de la una sea la entrada de la siguiente y así ir eliminando tanto las incertidumbres como los sesgos. Y al final quedándonos con las evidencias soportadas con suficiente carga probatoria, lo diría. Sí, yo creo que al final la importancia de ser sistemático y riguroso en la aplicación de los métodos es que a menudo son una buena protección contra este tipo de errores, aunque también hay la posibilidad de caer en arrogancia intelectual y dar demasiado valor al resultado de tu propio análisis, ¿no? Yo creo que lo que has dicho antes, ¿no? Que es un poco esta habilidad que desarrollas con el paso de los años de darte cuenta de que alguna cosa no acaba de engranar bien, igual tienes que revisar, que en el fondo siempre es llegar a identificar por qué piensas de una determinada manera y si ese por qué es válido o no, ¿no? Diría. Efectivamente, eso es. Esto es la Vale. suficiencia de eficiencia, diría yo, en el análisis. Mira, Alex nos pregunta si los sesgos son inevitables debido a la multiplicidad de factores que intervienen en un análisis. Sí, 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 son, lo son. ¿Ves? Pero, Así me gusta, ¿no? Rápido y al grano. sí, pero claro, también tenemos una solución. La solución es conocerlos. Si los conocemos lo suficiente, podemos intentar minimizar su impacto, que no anular. Muy bien. Boris nos pregunta, ¿es realmente posible tener un análisis sin sesgos? Y entonces, ¿cuál sería la manera de mitigar estos sesgos? Ya hemos dicho un poco, pero igual lo quieres Sí, complementar. sí, pues primero, ser conscientes de que existen, de que están, ¿vale? Y en cada análisis, de hecho, hay técnicas que el análisis de supuestos clave es una de ellas, ¿no? Es decir, esto es un poco como la película Una mente maravillosa, que tenía unos señores que eran una imaginación tuya, pues esos seres que están por ahí se llaman sesgos, ¿vale? Para nosotros. Y tenemos que saber que están ahí, y si no los ves, es que están en otro sitio, búscalos y a ver dónde están. Y cuando estén, seguro que están, ¿eh? O sea, esas tres personas que son imaginaciones, no son imaginaciones, se llaman servos. Búscalos, encuéntralos y mira a ver cómo te han impactado. Y cuando hagas ese análisis, entonces podrás decir que has podido eliminar parte de su influencia. Mira, Laura ha hecho otra pregunta. ¿Las investigaciones dan una única respuesta y la inteligencia da lugar a muchos resultados? ¿Sería correcto? No, 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 no. La investigación puede dar hipótesis. Puede dar hipótesis cuando no hay suficientes pruebas. Pueden dar hipótesis y luego hay que ver exactamente cómo es la carga probatoria que haría falta para dar más peso a una hipótesis que otra, o utilizar técnicas como ACT para encontrar aquellas que tienen mayor grado de inconsistencia, ¿vale? Para poder eliminar y en cambio el análisis de inteligencia, la inteligencia pues es muy parecido, lo que pasa es que más amplio aún, o sea, intentando modelizar aún más variables, ¿no? Porque aún son más complicadas de listar. Pero si se utiliza la técnica adecuada, dentro del rango de los posibles estará por lo menos alguna de las que pasará. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre cómo mitigar? Ya hemos respondido. Mira, esta es bastante concreta, de José. Se cumplió hace unos días un nuevo aniversario de la declaración de la Guerra de Malvinas por parte de Argentina contra el Reino Unido. El entonces presidente argentino dijo como una bravuconada que si quieren venir, que vengan. Y se refirió al duque de York como el Principito, era uno de los barcos.
Los británicos fueron, Duque incluido, y vencieron a los argentinos en 2 meses. ¿De qué sesgos le parece que habría sido presa el presidente argentino? Bueno, no lo sé. No tengo suficiente información, la verdad. Ahí no podría. No sé, no sé, no sé. La verdad es que no sabría decir. Porque no Es sé que si. yo creo que igual no todos son sesgos. Yo creo que ahí había un cálculo de crear una cortina de humo, ¿no? Es decir, en un momento que el país tenía problemas internos, pues buscar galvanizar la posición pública contra un enemigo externo, ¿no? Y la pérfida Albión, pues que cumplía, más allá de que tuviera algunos criterios, al final las dictaduras se caracterizan todas por ser crueles y bastante con comportamiento psicopático, ¿no? Carencia de Sí. empatía. Por tanto, si eso costó vidas argentinas, pero ellos calculaban que les permitía seguir en el poder, no sé si eso sería un sesgo o sencillamente un rasgo de personalidad. Ujú, A ver, nos piden también recomendaciones sobre libros. Ya la facilitación está pasando links con libros, recomendaciones tuyas. ujú, Se quejan de que ha sido corta, tendremos que hacer alguna otra más. Mira, esto es interesante. Muchas veces los analistas trabajan con mucha información. Esto es de Ligio. ¿Cómo disminuir el riesgo de tener una evaluación equivocada de la información por exceso de la misma que llega a ser incluso contradictoria, particularmente cuando provienen de fuentes abiertas? Por otro lado, ¿cómo disminuir los riesgos de un mal análisis cuando hay muchos vacíos de información, sobre todo cuando la información se requiere con urgencia? Bueno, pues ahí estamos hablando. Esto último es el pan de cada día de los analistas de inteligencia. Bienvenido al mundo real. Así es. Siempre, mucha información y poco tiempo. Y muchos gaps. Entonces, el método es ser capaz de dar una fiabilidad. Sobre todo lo importante es detectar, saber lo que no se sabe, ¿vale? Lo primero. Es ser consciente de lo que no se sabe y si al final, entre lo que sabes y lo que sabes que no sabes, puedes concluir algo, dar una fiabilidad. Y no simplemente decir, no puedo dar ninguna conclusión. O sea, y ya está, ¿vale? O sea, con todo el rigor, decir, oye, no soy capaz, no, con esta información hay que esperar un poco más, suspendemos el juicio hasta mejor información. Eso es lo más honesto y además lo que el rigor analítico nos obliga a hacer, ¿no? Yo creo que esa es la solución. En cuanto a la anterior pregunta, pues lo mismo, siempre vamos a hablar de tener mucha información, método de fuentes abiertas y segundas que son contradictorias, pues Admiralty Code o método militar, es decir, A1, B2, C3, D4 e ir catalogando y luego ponderando, ¿no? Encontrar, pues si yo tengo 50 informaciones B3 y una información A1, la A1 dice una cosa y el resto dice otra, pues ¿cómo lo pondero? Pues ahí mi criterio es el que decide. Sí, sí. Yo creo que ves en este tema del filtrado de información, yo sí que creo que en estas cuestiones la tecnología nos puede ayudar, ¿no? En un primer momento, cuando se aborda un tema, pues yo creo que hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a hacer una primera selección que realmente puede ser útil para nosotros, ¿no? Y lo Ya. dice alguien que cuando empezó tenía que ir a la biblioteca, sacar las fichas, pedir el libro. Efectivamente. Consumía tiempo, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial nos permite, si se trabaja con algún modelo que se pueda entrenar, ayuda, por ejemplo, rápidamente a eh, evaluar rápidamente cuántas fuentes de qué tipo, ¿vale? Nos dicen una cosa y cuántas fuentes de qué otro tipo dicen otra, por lo menos para saber un poco cuáles son las fuentes a favor y el cómputo total de una validez y de otra. Eso sí que nos ayuda, es decir, utilizas lo que se llama lógica difusa y eres capaz de entender cuánto dice una cosa y si es suficientemente bueno como para contrarrestar lo otro. Eso la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar, sí que nos puede ayudar. Pero solo ayudar, ¿eh? Solo ayudar. El criterio humano ahí sigue siendo clave. Sí, a menos de momento, ¿no? Ya Sí, veremos. al menos. Al menos. De hecho, Naciones Unidas están ya haciendo
ensayos con el uso de inteligencias para el apoyo de toma de decisiones por parte del secretario general. Lo que pasa que, claro, también las decisiones que toman acaban teniendo tan poca virtualidad que no sé si es el mejor campo para hacer experimentos. Y justo ahora nos habían preguntado sobre el uso de inteligencia artificial, o sea que hemos sido súper oportunos. Yo sí que tengo una cuestión más personal que te quería pedir. Es que estaba intentando buscar el sesgo ese que decías que te afectaba a tú más al principio, el de dar demasiado peso a cuestiones banales, Sí, que yo es que me acuerdo cuando empecé mi formación en prospectiva, que una de las cosas en que se insistía mucho en ese momento en la formación era un poco a encontrar las variables realmente importantes, ¿no? Y entonces, sí, buena parte de lo que se hacía era descartar variables que, por ejemplo, algunas se calificaban de ruido, ¿no? ujú, sí, Claro, yo esto lo estoy reevaluando porque en la medida que el mundo se ha hecho más complejo y que los vínculos de relación se han hecho más sofisticados, a mí ahora me cuesta más que antes descartar según qué variables, ¿no? Y no sé sí, si esto es caer en un sesgo o sencillamente entender que al final no siempre entendemos correctamente lo que implica la complejidad de lo que estamos analizando. No sé, me gustaría saber un poco sí. tú qué piensas al respecto. Pues yo para ese problema, que es un problema real, tengo un método, ¿vale? Y es un método férreo, como todo lo que hacen los franceses, es un método que no deja que no deja mucho espacio a la innovación o a la creatividad. Generamos una dirección de proyecto con un alcance, un scope y un alcance a nivel de tiempo. Es decir, decidimos qué es un criterio de obsolescencia. Y a partir de ahí hacemos una extracción de información respecto de ese criterio de pertinencia y respecto de esa obsolescencia. Es decir, si la obsolescencia que nos han dicho es de hace 2 años, eh, saco la información de 2 años hasta ahora y listo todas las variables que encuentro, no las que creo, ¿vale? Sino las que encuentro. Y entonces las voy listando una tras otra en un proceso sistemático, hago lo mismo con los actores, hago lo mismo con los objetivos. Y lo que hago es uno tras otro y al final del análisis de los 2 últimos años, sin estar sesgado o sin haber introducido esas variables que yo creo que históricamente deberían estar, que a lo mejor no están, porque si no están en esos 2 últimos años, es que no están últimamente, ¿vale? O sea, quiero decir, ¿puedo yo hacer análisis económico poniendo como actor a Primo de Rivera? Pues depende. Si es un análisis de hace un siglo, sí, de hace 2 años, no, no está Primo de Rivera. Pero si fuera, depende de la obsolescencia, pues podría estar, ¿vale? Entonces, ahí cojo la lista de variables y lo que hago es ponderar en función de todo lo que he visto, ya a análisis terminado, es decir, a lectura terminada, análisis terminado, evalúo las variables en función de la ocurrencia, o sea, el número de veces que han aparecido y por qué han aparecido. Y así lo hago yo. Así lo hago yo. Ya para acabar, porque algunos se están despidiendo, Ujú, me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es descubrir qué es lo que no sabemos, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, es algo que también insisto bastante en mis cursos. Hay un método que está bastante denostado, que es el análisis de impactos cruzados, que es muy sí, básico y muy antiguo, pero que yo creo que es maravilloso para esto, porque al final, si tienes que ser capaz de decidir si hay algún vínculo de relación o de influencia entre dos variables, o lo sabes o no lo sabes. no, Y si no lo sabes, pues es algo que tienes que cubrir, ¿no? Y efectivamente, al final, esa urgencia, esa rapidez que decía, lleva a veces a gente a suponer, ¿no? Y suponer es algo totalmente arriesgado para un sí, analista, ¿no? Porque sí, sí, generalmente lo que suponemos, lo suponemos por razones equivocadas o por sesgos, ¿no? claro. Efectivamente, yo lo utilizo mucho, en los impactos cruzados, lo utilizo muchísimo, porque me hace aflorar los gaps. Y luego esos gaps los puedo evaluar
Y digo, bueno, el hecho de que no sepa, y que no sepa, eso es un poco como como lo que pasa cuando haces astrología, cuando estudias el espacio, ¿no? En un sistema solar, ¿vale? Determinas que hay una masa y que por tanto hay una gravedad. Y esa raíz de la gravedad te dice que debería haber una masa ahí, pero igual no la ves, nunca la has visto, pero la gravedad te dice que debería existir. Bueno, pues eso me puede valer como evidencia de que hay una relación y ahí puedo esperar y seguir mirando dónde debería estar ese planeta cuya gravedad está influenciando y esto es una evidencia gravitatoria, pero no la veo nunca, no tengo la evidencia no la he visto, no sé qué se parece, pero sé que está ahí. O no tener ni siquiera esa gravedad. Si no tenemos esa gravedad, entonces esa relación debo anularla completamente. Yo te puedo poner un ejemplo más pedestre. Sí. Yo estudié un año en Hawái, ahí la cultura surf es importante. Entonces, una de las cosas que buscan los surfers antes de meterse en el agua es si hay tortugas. Si hay tortugas, no hay tiburones. Ah, pues mira, eso es Si está no, muy si no ven tortugas, aunque no los vean, pueden haber tiburones. claro. Bueno, efectivamente, pues ese me gusta. A veces el problema no es lo que ves, sino justamente lo que no ves, ¿no? Sí, Y eso a veces es tan importante como lo que tienes delante de las narices. y esto me recuerda al análisis que durante la Segunda Guerra Mundial, que hicieron el análisis dónde estarían los impactos los aviones que sí volvían. Sí, sí. Pues esto es un poco, ¿no? El cerco del superviviente, ¿no? Claro, efectivamente, eso es. Yo a veces lo he utilizado y los alumnos que no lo conocen, todos lo hacen al revés, ¿no? Que el problema no era blindar los impactos de los aviones que volvían, sino los vacíos te decía que los aviones que recibían ahí eran los que no volvían, ¿no? Claro, eso es contraintuitivo, pero es una forma que hay que es una forma de aprender a pensar. Contraintuitiva, pero real. Bueno, este es el trabajo de un analista. Bien. Hugo, muchas gracias. Creo que ha sido una masterclass sumamente interesante. Y igual nos tenemos que plantear y hacer un bis o algo más adelante, porque los comentarios son muy elogiosos. Pues nada más, despido la sesión, estamos ya casi en y media y ha Ujú. sido un placer contar con todos y sobre todo por las preguntas que han sido terriblemente interesantes. Muchas gracias a Muchas ti. gracias a todos, ¿no? Y cuando queráis. Hasta luego.